Corazón 190 es un proyecto deslocalizado realizado dentro del marco del programa Barcelona Producció de la Capella. Es un proyecto que planteó varias sesiones de una performance concebida para un espectador participante único, conjugando la idea de visión urbana y sobre todo el acto de caminar. La propuesta, la idea, incide directamente en el cuerpo como algo que se constituye a través de la mirada, de modo que el cuerpo es un referente y lugar constitutivo de la puesta en escena. La relación con el espacio, tanto lo público cuanto lo privado, o la transferencia de control, son vectores que convergen e inciden sobre el usuario, ¿no? Entendiendo este espectador, esta persona que viene como un usuario de la pieza. La pieza se basa en un traspaso de poder entre el artista y el espectador, de modo que se entiende la performance como un momento de tomar decisiones por ambas partes. Y entiendo aquí la performance como un dispositivo y también como una metodología para la pieza, y de modo que la singularidad de cada experiencia, su íntegra construcción desde lo inmediato y recíproco, supone la incorporación activa del usuario bajo un acuerdo, que desde el principio existe un acuerdo de que está predispuesto a vivenciar esta experiencia, de modo que en su recorrido hay un préstamo del cuerpo de este espectador a cambio de no ser un mero espectador de la pieza. Este sujeto, este usuario, esta persona que viene a vivenciar esta obra, sitúa su conducta como espacio de ficción, ¿no? De modo a activar distintos procesos de identificación, sea visual, gesticular o lingüístico. Es una propuesta 1 a 1 que es deslocalizada, conlleva unos prerequisitos que en cierta medida limita el interés de la audiencia en participar del proyecto, ¿no? Sobre todo porque exige de antemano un espectador predispuesto a vivenciar algo no amparado por los códigos del espacio expositivo tradicional. Corazón 190 es una pieza que lleva a cabo el deleite de observar un cuerpo que simplemente camina, un cuerpo que camina de forma natural, que sea con su espalda curvada, impaciente, con sus manos en el bolsillo, con la cabeza mirando hacia abajo, etc. El entorno, la ciudad, es una especie de espacio sobredimensionado, donde la representación parece que todo está siendo representado hacia a lo que se está sucediendo, de modo que permite acceder a otros niveles extraespaciales, ¿no? De modo que alterna una situación supuestamente común, el caminar, a partir del contacto con el otro.